Cap 4. A la mañana siguiente todo estaba tranquilo, Izuku despertó como de costumbre, era domingo por lo que Izumi estaba dormida todavía, Izuku salió de su cuarto, entró al baño, se lavó la cara y se dirigió a la cocina, su madre ya estaba preparando el desayuno, Izuku se sentó en el sofá y unos minutos después llegó Izumi medio dormida, Izuku prendió la tele y puso las noticias, en las noticias había un mensaje de noticia de última hora, el título de la noticia hizo que Izuku abriera los ojos un poco. El héroe profesional Fénix está muerto. Izumi, quien no había estado poniendo mucha atención y seguía media dormida, se levantó de golpe en estado de shock. Reportera. El día de hoy, a las 7 de la mañana se encontró el cuerpo de un héroe profesional, el cual ya ha sido identificado como Takumiyasu, él era el héroe profesional conocido popularmente como Fénix, estaba entre los 150 mejores héroes del país, según las investigaciones policiales, se sospecha que Fénix estaba involucrado en cosas turbias, ya que junto al cuerpo se encontró una nota que decía: Fénix no era un héroe, él era miembro de un grupo de secuestradores, si no me quieren creer no lo hagan, pero ella era sospechoso de varias desapariciones de adolescentes, pero nunca se encontró nada en su contra, en el teléfono de esos tipos junto a él debería estar la evidencia que necesitan, y si aún así no quieren ver la verdad de este supuesto héroe, ya no es mi problema, simplemente me deshice de la basura. Postdata. Que tengan buen día oficiales, perdón por el trabajo extra Izumi. Espera, ¿cómo que un héroe está metido en eso? Eso es imposible, ¿verdad? Volté a ver a Izuku, Oni-chan. Izuku seguía viendo las noticias, y al mismo tiempo pensaba en qué decirle a Izumi sobre este supuesto héroe. Izuku. Izumi, volté a verla, no todos en el mundo son buenos, hizo una pausa, y eso incluye a los héroes también. Izumi. Pero, Oni-chan. Izuku. Izumi, no todos los héroes son como Fénix, solo hay quienes se desviaron del camino, ¿comprendes? Izumi. Sí, entiendo lo que me quieres decir Oni-chan. Izuku quería que Izumi siguiera manteniendo su inocencia, algo que él no tenía desde hace un tiempo, pero Izumi era muy ingenua sobre lo que es el mundo realmente. La noticia de la muerte de Fénix causó una conmoción en el país, puede que Fénix no fuera muy conocido, pero seguía teniendo el título de héroe, y era uno que estaba siendo acusado de secuestro, la comisión del héroe estaba siendo presionada para dar una aclaración sobre este héroe, aunque solo a algunos sí les importó completamente este caso, la gente estaba confundida, realmente los héroes se estaban dejando corromper por el mal. Pero entre toda esa duda nació una pregunta. ¿Quién asesinó a Fénix? No podía ser alguien ordinario, el lugar donde fue encontrado mostraba signos claros de pelea, y una muy intensa, solo alguien con el suficiente entrenamiento y la destreza física, así como la agilidad sería capaz de matar a un héroe que fue entrenado con las mejores habilidades en combate, esta nueva amenaza que parecía apuntar solo a los héroes que estuvieran metidos en cosas turbias, y este problema que parecía pequeño, solo sería la semilla para que nacieran nuevos monstruos en el futuro. En un lugar desconocido, nos situamos en un cuarto, en ella una figura está afilando lo que parece una katana, y se encuentra viendo una pequeña televisión. Eso es, sonriendo, eso es lo que me faltaba, finalmente mis dudas han desaparecido, solo los héroes verdaderos merecen vivir, jajajaja, risa sádica pero en el buen sentido, si es que tiene. Durante toda la semana la sociedad estuvo un poco tensa esperando los resultados de la investigación policial, o alguna declaración oficial por parte de las autoridades, los medios siguen hablando de lo mismo, Izuku pensó que su examen final no tendría un gran impacto en la sociedad, pero estaba equivocado, a pesar de que solo asesinó a un héroe menor, los actos que ocultaba Fénix fue lo que causó que esto se volviera algo grande, y pues claro que lo haría, un héroe sigue teniendo el título de héroe sin importar qué, y sus acciones tienen una gran influencia en la sociedad. Ahora, Izuku sabía que desde este punto las cosas podrían ponerse mucho peor, pero eso era un precio que estaba dispuesto a pagar. Los cambios no se llevan a cabo sin algunos sacrificios, y este país necesita un golpe de la realidad en la que viven.
Tsukauchi pensaba que era hora de unas vacaciones, tenía a su cargo el caso de los secuestros, tenía que detener a Shino y ahora para sumar más cosas a su ya apretada agenda, tenía que encontrar quién fue el que mató a Fénix. No solo eso, también estaba investigando todos los cargos con los que fue acusado Fénix. Era mucho trabajo, no todo el peso de estos casos caía directamente sobre él, pero era uno de los que mayor responsabilidad tenía. La razón, su peculiaridad, su inteligencia, y su alta tasa de éxito en descubrir asesinos, delincuentes, etc. Nezu le había aconsejado tener unos días para relajarse y desestresarse, pero Tsukauchi no quería. Entre más tiempo pasara, más inocentes serían secuestrados, más villanos serán asesinados, y no quería pensar en esto, pero es posible que, más héroes encontrados muertos, si esto llegara a ocurrir la sociedad podría comenzar a desmoronarse, era alguien lo que no quería pensar. Las investigaciones sobre la muerte de Fénix dieron a conocer que al menos 9 menores de edad desaparecieron misteriosamente, y que Fénix fue el último en tener contacto con ellas. También encontraron en su departamento material ilegal, equipos de apoyo del mercado negro, drogas, y muchas fotos de menores. Con toda esa evidencia era claro que Fénix no era un buen héroe, él era un villano disfrazado de héroe, y fue una basura de persona. Una vez todo esto fue revelado a los medios, la comisión del héroe dijo que serían más severos con la vigilancia sobre los héroes. Las personas se tranquilizaron con eso, pero hubo un pequeño sector de la población que no estaba de acuerdo con eso. Estas personas eran más realistas, no creían que con eso el sistema volviera a estar del todo bien, y más si una persona anónima fue el que descubrió los crímenes de Fénix y no la comisión, quien debió ser el primero en tomar cartas en el asunto, pero no lo hicieron, solo lo ignoraron. Las cosas aparentemente volvieron a la normalidad, y dado que los medios no le dieron tanta importancia al caso, en unas semanas ya pocos se acordaban de eso. Time skip 2 meses después. Tsukauchi había estado investigando el caso de Fénix, pero pronto el caso estaría cerrado oficialmente. La razón: no se encontraron más pistas sobre quién pudo ser el asesino de Fénix. También estuvo investigando los casos de secuestros, los cuales, gracias a cierto vigilante, habían disminuido en el último mes. Tsukauchi no quería admitirlo, pero este vigilante estaba haciendo el trabajo de los héroes de la zona. Eraser estuvo investigando lo más que pudo sobre Shino, pero no encontró nada, solo apareció de un día para otro. En los registros no hay nadie que tenga una peculiaridad similar a la de Shino, es como si este tipo fuera un fantasma. Durante estos 3 meses nadie ha podido brindar ni conseguir información sobre la apariencia de Shino, es más, ni siquiera sabían si era chico o chica. Este era un caso con muchas incógnitas, y pocas respuestas, pero durante esta investigación sobre Shino, descubrieron a 4 traficantes de drogas. Por suerte, solo uno de ellos tenía en sus manos Trigger. Por suerte no había vendido ninguna todavía. Después de llevar la droga al laboratorio, se dieron cuenta que cada vez se acercaban más a lo que querían, una droga capaz de aumentar las peculiaridades al máximo, sin el inconveniente de perder la cordura. Pero Nezu no estaba totalmente seguro de que lograran crear una droga tan poderosa y sin que tuviera consecuencias para el usuario. Era algo imposible. Izuku se encontraba navegando en internet, estaba en un cibercafé, y te preguntarás por qué. Bueno, la razón es que se dio cuenta que si su historial de navegación de internet era revisado, se vería muy sospechoso. Por eso cada vez que investigaba sobre algún villano o héroe lo hacía en un cibercafé, siempre llevaba una sudadera con capucha. Era mejor ser precavidos. Izuku no tenía a nadie que lo ayudara a buscar información sobre los héroes y villanos, solo tenía internet y lo que descubrió espiando él mismo, por lo que buscar información se volvió muy complicado. Su próximo objetivo ya lo había decidido hace una semana, era un héroe de rango bajo, su nombre era Metal Man, su peculiaridad era de poder controlar los metales a 1 metro de él. Teniendo eso en mente parecería que sería difícil acabar con él, pero no, su peculiaridad tenía un inconveniente, y ese era que Metal Man tiene que ver el objeto que quería controlar, aunque en los videos que había sobre él no se viera ni se notara ese inconveniente, y oscuros, por lo que nadie se dio cuenta, bueno, casi nadie. Había un video donde se veía a Metal Man doblando una viga de metal, todo en el video parecía normal,
pero en una parte se vio como un pedazo de varilla le rozó el hombro, le abrió una pequeña herida que nadie notó, bueno nadie excepto Izuku, comenzó a poner más atención a los vídeos donde aparecías, y vio que cada vez que lo atacaban con algún metal desde diferentes direcciones, se alejaba de los sujetos y se les quedaba viendo, pero cuando lo atacaban por la espalda, el metal no se doblaba ni se desviaba, esa era la debilidad de Metal Man. Tenía otra debilidad la cual tenía muchas más formas de ser explotada y eso era su arrogancia, aunque con los ciudadanos era amable y respetuoso, en secreto era líder de un pequeño grupo de villanos de rango bajo, cometían atracos o delitos y él los capturaba, poco después eran liberados, también estaba involucrado en la trata de personas, en pocas palabras era un maldito jamás sospecharían de un buen héroe, pero el tiempo que le quedaba de vida a Metal Man ya estaba contado. Time skip. Horas después, en unos callejones aislados. Se ve a una persona tirada en el suelo, está sangrando de su hombro, una figura se acerca hacia él. ¿Sabes lo que estás haciendo? Pregunta la persona en el suelo, estás atacando un héroe, no saldrás tan fácil de esta saber, quejido de dolor. Tú no eres digno de portar el título de héroe. Respondió la figura con un tono molesto, eres indigno de ser un héroe, serás un sacrificio para un nuevo mundo, muere. No por favor, suplica la persona en el suelo entre lágrimas. Es demasiado tarde para eso, la figura saca una katana y se la clava en el corazón, esto es para un mundo mejor. La figura se retira del lugar dejando atrás en un charco de sangre al que en vida fue un héroe. El mundo estaba entrando en una era oscura donde los héroes también eran villanos, los delitos estaban en aumento y la fe en los héroes estaba decayendo, también unas nuevas amenazas para los héroes estaban naciendo, sin embargo nadie lo sabía. Tsukauchi estaba comenzando a entender cómo se sentía Eraser, necesitaba descansar pero el trabajo era demasiado y si lo dejaba para mañana sería aún más trabajo y menos tiempo de descanso, la criminalidad seguía aumentando y pareciera que fuera a parar pronto, después estaban los casos de secuestro, entre más investigaba, más se daba cuenta de que encontrar la base de operaciones de Schatten lo cual era una de las máximas prioridades, y para rematar Shino estaba haciendo de las suyas, ninguna imagen sobre él, nada que les diera una pista sobre cómo es, altura, voz, incluso género, no tenían nada para identificarlo, lo único que saben es que tiene ojos rojos y saca rayos de su cuerpo, realmente era un individuo escurridizo, Eraser ya ha aceptado que Shino no es alguien normal, está preparado para matar sin dudar, Shino es un asesino, y por las pruebas que ha dejado siendo estas sus víctimas, debe tener la sangre muy fría para cometer tales masacres, o es un sádico que le gusta ver sufrir a sus víctimas, pero, debe ser detenido a como dé lugar. Tsukauchi se estaba quedando dormido y no notó como alguien entraba en su oficina, Tsukauchi aisló la mirada y vio a alguien acostado en el sofá de su oficina. Tsukauchi, tan sigiloso como siempre. Eraser, es parte de mi trabajo. Con su típica cara de cansado. Tsukauchi, ¿has tenido suerte? Pregunta serio. Eraser, casi consigo verlo 4 veces, pero, es demasiado rápido. Tsukauchi, este tipo es muy listo, comete sus asesinatos en segundo, de algún modo se asegura de que los civiles salgan ilesos. Eraser, prioriza la seguridad de los civiles, se asegura de que nadie lo vea, analiza su entorno y lo usa a su favor, se mezcla con el entorno, somete a los villanos, se asegura de que no escapen y desaparece. Tsukauchi, su conocimiento sobre cómo actuar ante estas circunstancias es asombroso, aunque no deba decir eso lo tengo que aceptar. Eraser, dejando a un lado los asesinatos, es como si fuera un héroe, incluso es mejor que muchos héroes, si no asesinara a los villanos y solo los sometiera para que los metan en prisión, le ofrecería ser un héroe, pero es una lástima, todo ese potencial, me gustaría que mis alumnos tuvieran un poco de eso. Tsukauchi, con una pequeña sonrisa, escuché que ya expulsaste a más de la mitad de tu clase. Eraser, simplemente no tenían potencial, así que se los hice saber. Tsukauchi, eres muy estricto, ¿sabes? Eraser, el mundo real es cruel. Tsukauchi, ellos no están preparados para eso, lo dice con una expresión seria, si los dejo seguir en esto, solo los estaré guiando a su muerte, es mejor decirle que no están hechos para este mundo. Mente de Tsukauchi, realmente se preocupa por sus alumnos, aunque no quiera admitirlo. Eraser,
voy a dormir, estoy cansado de seguir a Shino. Tsukauchi. No te preocupes, descansa, cada vez estamos más cerca de Shino gracias a ti. Eraser. De nada, ahora voy a descansar. Tsukauchi. Buenas noches. Señor, esto es grave. Entró un policía gritando. Tsukauchi pregunta serio. ¿Qué sucede? Policía. Sí señor, el héroe profesional Metal Man, traga saliva, ha sido encontrado muerto en un almacén. Todas las esperanzas de Tsukauchi para dormir un poco se desvanecieron, y solo quedó la frustración. Eraser. Otro Tsukauchi. ¿Esto es una broma? Tsukauchi y Eraser salieron de la estación de policía, se subieron a una patrulla, al llegar al lugar la zona ya estaba acordonada, los forenses estaban recogiendo muestras de la escena, el almacén estaba hecho un desorden, las vigas estaban dobladas, las varillas están deformadas, los signos claros de un enfrentamiento, también habían más cuerpos, aproximadamente 10 delincuentes y 5 villanos de rango E. A Tsukauchi le parecía familiar esta situación, estaba claro que esta sería una larga noche. Regresemos un poco en el tiempo. Mente de Izuku. Es demasiado persistente, ya van como 4 veces que casi me ve, Eraser en serio eres asombroso, Izuku decía esto con un tono de admiración y miedo. Poco después Izuku se adentró más en los callejones, después de unos minutos se dio cuenta de que Eraser ya no lo seguía. Izuku. Casi me alcanza, debo ser más cuidadoso la próxima vez, ahora dejando eso de lado, ya es hora. Su actitud se pone más seria. Izuku se encontraba en la azotea de un edificio, frente a él estaba un almacén viejo. Izuku. Ya está aquí, viendo a alguien con traje de héroe entrar en el almacén. Izuku se adentran sigilosamente en el almacén, como suponía Izuku, Metal Man se reunió con sus secuaces, vio cómo los saludaba y estos le devolvían el saludo. En un principio Izuku no hizo nada más que escuchar, pero después se puso en modo asesino XD, Metal Man sacó un maletín y en él venían unos frascos con líquido rojo, por lo que escuchó lo que contenía los frascos se llamaba Trigger, Izuku pensó que sería una nueva droga pero después tuvo un déjà vu, no era eso lo que había causado una tragedia hace ya varios años atrás. Pensó Izuku, tratando de recordar más sobre ese suceso, no recordó mucho, pero sí lo suficiente como para saber que esa droga era un peligro. Izuku bajó de las vigas, se ocultó entre las sombras, había 16 personas en el lugar, 15 secuaces o seguidores de Metal Man, algunos parecían tener peculiaridades del tipo mutante y otros, cuanto no se veían sus peculiaridades, puede que tuvieran peculiaridades que no alteren su cuerpo. Izuku comenzó con los que estaban más cerca de las salidas, desvivió a 5 de los 16 que había en el lugar, los 5 tipos cayeron muertos casi al mismo tiempo, los demás tipos en la habitación se alteraron y se pusieron en guardia, mas sin embargo ya era tarde, un rastro de color rojo fue lo único que se vio en aquel amenaza. 8 tipos cayeron muertos, los 3 que quedaban en la habitación no sabían qué estaba pasando, todo estaba pasando demasiado rápido como para asimilarlo. Cuando una persona se enfrenta a la muerte, muestra su verdadera personalidad, y estos sujetos estaban asustados. Metal Man no podía hacer que su cuerpo se moviera, su mente estaba en blanco pero una sola cosa estaba claro, debía escapar de ese lugar, sin embargo era más fácil decirlo que hacerlo. Escuchó el grito de sus 2 últimos secuaces, ambos cayeron muertos frente a él, dando un vistazo rápido a los demás cuerpos, se dio cuenta de que todos tenían una daga clavada en el cráneo o tenían cortado el cuello. Cuando terminó de analizar lo que estaba frente a él, sus piernas se dieron, cayó sentado en el suelo, vio por el rabillo del ojo como alguien se acercaba, tenía los ojos rojos y sacaba rayos rojos de su cuerpo, en un intento desesperado por escapar forzó su peculiaridad a ir más allá de sus límites, las vigas del techo se doblaban violentamente, las varillas, tornillos y todo lo que fuera de metal se estaba moviendo, la mente de Metal Man estaba dispuesta a hacer todo lo posible por sacar a su cuerpo de aquel lugar y ponerlo a salvo, pero no contaba con que el sujeto que lo estaba y le clacara una daga en cada extremidad. El dolor hizo que Metal Man tomara el control de su cuerpo, con lo poco que le quedaba de conciencia, mandó todos los metales hacia Izuku. Si él iba a morir se llevaría
mataría al bastardo que lo estaba cansando, pero no contó con que Izuku esquivaría todos los metales con gran facilidad, y menos con que a una gran velocidad aquella figura se coloca detrás de él y le pusiera una navaja en su cuello. Sentía el frío metal en su cuello, sabía que tenía posibilidades de salir vivo de ahí, pero su cuerpo al parecer ya había aceptado su destino. En un rápido movimiento Izuku cortó el cuello de Metal Man, el cual antes de morir mostraba una cara de puro terror, confusión y desesperación. Izuku se alejó de la zona, y subió a la azotea del almacén. Vio como unas patrullas se acercaban al lugar. Posiblemente el ruido alertó a las personas del lugar. Izuku se alejó del lugar no sin antes llevarse un frasco de la droga. En poco tiempo ya estaba a una considerable distancia del almacén. Escuchó como unos tipos golpean a un pobre hombre que pedía ayuda. Mente de Izuku. El trabajo de vigilante nunca acaba. Sonríe, es hora de trabajar. En la actualidad, con Tsukauchi era ser en el almacén. Tsukauchi, ¿qué tenemos? Acercándose a un policía. Policía. Sí señor, saluda como policía. Hemos identificado al héroe Metal Man entre las víctimas. Probablemente estuviera tratando de detener una venta de drogas y algo salió mal. Eraser. Lo dudo. Tsukauchi. ¿Cuál es tu teoría, Eraser? Revisa los informes que tiene hasta ahora. Eraser. En primera, no pidió refuerzo. Metal Man no haría un movimiento tan arriesgado. Tsukauchi. Tienes razón, pensando, él siempre pedía refuerzos. Eraser. Segundo. No parece que haya habido una pelea entre Metal Man y los demás sujetos. Mirando dónde están los cuerpos cubiertos por una manta, parece como si no hubieran tenido tiempo de reaccionar al ataque. Tsukauchi. Es verdad, parece como si se hubieran quedado inmóviles, más bien parece que estaban reunidos alrededor de Metal Man, analizando de nuevo la escena. Eraser. Lo que me preocupa es lo que hay en el maletín, viendo el maletín. Tsukauchi. Cierto, pero, falta un frasco, eso me preocupa más, se preocupa. Eraser. El Trigger es demasiado inestable, pero con las muestras que tenemos serán suficientes para descubrir los efectos que tiene. Tsukauchi. Al menos salió algo bueno de todo esto, suspiro de cansancio. La noche fue más larga de lo que Eraser y Tsukauchi esperaban. Los reportes sobre delincuentes inconscientes y unos cuantos villanos asesinados no pararon de llegar, y estaba claro que fue Shino. El papeleo era más de lo que Tsukauchi esperaba. Sansa se quedó toda la noche ayudando al detective Tsukauchi. A la mañana siguiente tenían que dar una respuesta a los medios sobre la muerte de Metal Man, lo cual fue un fastidio para Tsukauchi. Los medios eran como aves carroñeras. Los altos mandos ya tenían una versión de la historia para dar a los medios y a la población. Lo que los altos mandos querían decirle a los medios era, el héroe profesional Metal Man fue un héroe hasta el final, dio su vida para detener a unos villanos que estaban traficando drogas muy peligrosas, sin embargo fue superado y murió por el ataque de un villano. Metal Man, para evitar que los civiles salieran lastimados, decidió sepultarse a sí mismo entre los metales de almacén donde estaba peleando, llevando consigo a esos villanos y que no pudieran llevarse esas drogas de estas drogas, y haremos justicia, no solo por Metal Man sino también por todas las personas que han sido afectadas por esos villanos. Pero no contaron con que unas imágenes y un video se filtrará en la red. Metal Man parecía ser el líder de esos villanos, y era el principal distribuidor de esas drogas, lo cual causó que todo lo que habían preparado no sirviera de nada. Menos mal que esa versión no se dio a conocer, sino las cosas serían peor para ellos. Ahora tenía que decir la verdad, Metal Man era un villano. Los días siguieron pasando, luego los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, y así un año pasó desde que Izuku se convirtió en vigilante. Algunas cosas cambiaron durante este tiempo, pero lo único que siguió igual es que nadie había visto a Shino. Eraser estaba cansado de seguirlo todas las noches. Muchos héroes intentaron atraparlo o al menos verlo, pero nadie tuvo éxito. Los medios ya conocían a Shino y su influencia aumentó desde ese punto. Ahora no solo unos cuantos sabían que Shino existía, sino que todo Japón ya conocía la existencia de este vigilante que no temía mancharse las manos de sangre. Las personas fueron influenciadas por Shino.
Algunos les temían, otros lo admiraban, otros estaban preocupados porque no se convirtiera en un villano si atacara a los civiles. Lo único claro es que Shino estaba teniendo un gran impacto en la sociedad, y más con el hecho de que nadie lo ha visto, eso aumentaba el misterio de quién podría ser Shino. El primer año de Izuku siendo vigilante ha pasado. ¿Cuáles serán los cambios que tendrá? Izuku habrá descubierto algo sobre Shaten, su estilo de pelea habrá mejorado. ¿Qué será lo que Izuku hará ahora que todos saben de la existencia de Shino? ¿Ya habrá encontrado la forma de localizar a Stendhal? Esto en el próximo capítulo. Fin.